tardes a todos los presentes, al tribunal examinador, que ahorita los presento, y a los diarios que nos van a realizar este acto de defensa pública de su trabajo final de graduación. Voy a hacer lectura de lo que sería la lectura de esta sesión. Esta sesión es la sesión 01 del Tribunal Evaluador, que se celebra hoy, 30 de abril del 2025 a la 1:30 en la Escuela de Matemática, aula de didáctica. El trabajo final se titula Diseño de las tareas matemáticas escolares por profesores de matemática en formación inicial para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de 9º año de la educación secundaria de Costa Rica. Este trabajo es presentado por el estudiante Andrés Vegas González, cédula de identidad 1-1751-0735, y la estudiante Alexandra Galagarza Contreras, cédula de identidad 1-1718-0505, estudiantes ambos de la carrera de enseñanza de la matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Las personas postulantes se acogen a la normativa de trabajos finales de graduación de la Universidad Nacional bajo la modalidad del proyecto de graduación para optar el grado de licenciatura en la enseñanza de la matemática. El tribunal evaluador ha estado conformado por mi persona, doctor Oscar Salas Huertas, el representante del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, o no puede participar, el máster Ricardo Poveda Vázquez, representante del director de la Escuela de Matemática y actual subdirector de la escuela. Los compañeros académicos, doctor Miguel Picado Alfaro, persona tutora del trabajo final de graduación. El doctor José Romilio Loría Fernández, miembro del comité asesor del trabajo final de graduación. Y se excusa por tener una situación personal familiar de salud grave, la máster Marianela Bolaños Barquero, también miembro del comité asesor, estaba previsto que participara hoy, pero tuvo que excusarse por razones médicas. La persona que preside el tribunal evaluador abre formalmente esta sesión y notifico que la sesión va a ser grabada. Las personas que pueden, además va a estar transmitiéndose en Facebook también, YouTube, perdón. Y las personas pueden conectarse a Zoom, pero no tienen derecho a abrir cámara, ni sonido, ni hacer preguntas, ni chat, ni nada por el estilo. Asimismo, le solicito al público presente, por favor, mantener el silencio mientras los estudiantes hacen sus presentaciones. La dinámica para esta sesión de trabajo, los estudiantes van a tener una hora de tiempo para hacer la presentación de sus ideas más importantes. Posteriormente abriremos un espacio de preguntas para el tribunal examinador. Les estaré comentando el orden una vez que ustedes finalicen la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, les cedo la palabra y tienen una hora de tiempo para realizar la presentación. Bueno, muy buenas tardes, estimados miembros del jurado e invitados. La tarde de hoy nosotros vamos a presentar nuestro trabajo final de graduación, que se titula Diseño de tareas matemáticas escolares por profesores de matemáticas en formación inicial para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de 9º año de educación secundaria costarricense, por mi compañera Andrés Vega y mi persona Alexandra Galagarza. Nuestra presentación se va a distribuir de la siguiente manera. Vamos a iniciar con lo que es el problema de la investigación, el marco teórico que sustentó la misma, el marco metodológico que la guió, y finalmente el análisis de la información, hallazgos y recomendaciones. Esta parte es importante de señalar que se realizó por objetivos específicos. Entonces, nuestra investigación surge al realizarse la pregunta: ¿qué componentes matemáticos y didácticos contienen los profesores de matemática en formación inicial de la carrera bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional cuando diseñan tareas matemáticas escolares dirigidas a la evaluación del desarrollo del sentido estructural en estudiantes de 9º año de educación secundaria? Entonces, nuestra investigación se fundamentó en 4 áreas, en 3 áreas principales. La primera de ellas, el profesor como evaluador de los aprendizajes dentro del currículo. Pues sabemos que
históricamente los profesores de matemática presentan problemas a la hora de evaluar los de aprendizaje de esta área. Y además no están evaluando acorde a lo que se estipula en la reforma curricular. Por otra parte, tenemos el diseño de tareas matemáticas escolares, que estas cumplen una función muy valiosa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, los docentes que actualmente se encuentran en servicio muestran deficiencias a la hora de presentar estos conocimientos y del diseño de las mismas. Por otra parte, en el desarrollo del sentido estructural en educación secundaria, el MEP propone de manera implícita el desarrollo de esta competencia en educación secundaria y además se le asigna al docente de matemáticas la responsabilidad de diseñar instrumentos para eso. En el caso de tareas. Entonces, podemos ver que es muy importante desarrollar esta competencia claramente en secundaria, sin embargo, como los docentes muestran deficiencias a la hora de diseñar estos instrumentos, nosotros consideramos muy importante indagar si los docentes de matemáticas, formación inicial de la escuela de la Universidad Nacional, están adquiriendo esta serie de habilidades y competencias. Además, nuestra investigación buscó aportar insumos al proyecto académico CIA 0215, titulado Evaluación de la propuesta curricular para las asignaturas sobre didácticas. Este proyecto lo que buscaba era dar un seguimiento al trabajo que se ha realizado en las didácticas implementadas en el Plan BEM 2017. Ya un aspecto más general, este diseño, este estudio buscó aportar resultados que puedan ser relevantes durante el proceso de formación inicial de docentes de matemáticas, caracterizando el conocimiento didáctico que poseen al confeccionar instrumentos de evaluación para el desarrollo de una competencia específica. Por la particularidad de nuestra investigación, no hay un estudio previo que sea igual o que sea similar. Sin embargo, las distintas áreas en las que este se compone sí presentan estudios previos. Por ejemplo, el diseño de tareas matemáticas escolares, los estudios de los autores encontraron que este permite indagar en aspectos relevantes sobre el conocimiento profesional de los docentes de matemáticas y además mostraron deficiencias a la hora de diseñar estos instrumentos. Por otra parte, en el sentido estructural jerárquico, los estudiantes de educación secundaria muestran errores a la hora de trabajar con el álgebra escolar y además están arrastrando estos errores a niveles de educación superior. Finalmente, en la evaluación de los aprendizajes se encontró que la prueba escrita sigue siendo la principal forma en que los docentes evalúan el aprendizaje de los estudiantes. Están dejando de lado otras herramientas como lo pueden ser el estudio de casos, portafolios, entre otros. Esto lo que hace es restar importancia a las tareas matemáticas escolares. Entonces, visto estos antecedentes, decidimos proponer los siguientes objetivos para la investigación. Como objetivo general, tenemos analizar los componentes matemáticos y didácticos que caracterizan las tareas matemáticas escolares diseñadas por profesores de matemática en formación inicial de la carrera bachillerato y licenciatura en enseñanza de las matemáticas de la Universidad Nacional para la evaluación del desarrollo del sentido estructural en noveno año de la educación secundaria. Para cumplir con este objetivo, propusimos 4 objetivos específicos. El primero de ellos es determinar los componentes que requiere una tarea matemática escolar para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de educación secundaria. El segundo objetivo fue describir las tareas matemáticas escolares diseñadas por los profesores de formación inicial desde los componentes matemáticos vinculados al sentido estructural. El tercer objetivo es muy similar al segundo, solamente que en este caso se van a describir a partir de los componentes didácticos. Y finalmente, se buscó determinar indicadores sobre los componentes matemáticos y didácticos que caracterizan las tareas matemáticas escolares diseñadas por los profesores de matemática en formación inicial, a partir del diseño de tareas matemáticas escolares que promuevan el desarrollo del sentido estructural en estudiantes de noveno año de educación secundaria. Entonces, una vez visto lo que encontramos en el planteamiento del problema y estos objetivos,
quisimos dar un marco teórico que sustentara nuestra investigación. Este fue dividido también por las diversas áreas y yo voy a iniciar con lo que respecta a las tareas matemáticas escolares, que Moreno y Ramírez la definen como una propuesta para el alumno que solicita su actividad en relación con las matemáticas y que el profesor planifica como una oferta intencional para el aprendizaje o como instrumento para la evaluación del aprendizaje. En este caso vamos a recalcar la diferencia entre una tarea y una actividad matemática, pues esta última solamente se enfoca en el docente, el alumno y su accionar, mientras que la tarea matemática se centra en el objetivo de esta actividad. Como componentes de una tarea matemática escolar, Caravaggio propone los siguientes: el resultado, la meta y lo que se espera de inmediato, el conjunto de recursos que habrán disponibles, el conjunto de operaciones que se van a aplicar a ese conjunto de recursos, el contenido matemático que la va a sustentar, una situación de aprendizaje o el contexto, la complejidad y finalmente la competencia que se desea promover con la misma. Ahora, entrando un poco en estos componentes, tenemos primero mencionar el tipo de tarea, que estas tareas pueden ser significativas de evaluación o en una situación auténtica. En este caso es importante aclarar que no son excluyentes, o sea, el tipo de tarea puede cumplir dos al mismo tiempo o más. Respecto a la función de la tarea, estas pueden ser de inicio, de desarrollo o cierre. Va a depender del momento en el que el docente considere que es adecuado. El contenido matemático, va a ser propio de la disciplina, porque que lo va a sustentar. La situación de aprendizaje, que puede ser personal, educativa, pública y científica. En este caso quisimos mantener el nombre que le dan los autores. Sin embargo, cuando hablamos de un contexto científico, hablamos de un contexto completamente matemático. Respecto a los niveles de complejidad, se mantienen los que establece el Ministerio de Educación Pública, que son los de reproducción, conexión y reflexión. Y finalmente, las habilidades y competencias son tomadas del programa de estudios de matemáticas. Ahora, sabemos que para analizar una tarea existen diversos criterios. Sin embargo, nosotros tomamos en cuenta el que propone RISC, que es una estrategia para la valoración de las tareas matemáticas a través de 4 pasos. El primero de ellos, enunciar la tarea, ya sea seleccionarla o diseñarla propiamente. Luego es resolver la tarea. En este caso se espera que te brinde una solución o dos, va a depender de la misma. Identificar los elementos curriculares que se encuentran en esta tarea. Y finalmente valorar. Con esto lo que hace es referencia a analizar los procesos y niveles de complejidad. Los niveles de complejidad van a depender de los criterios ya establecidos. Estos criterios fueron tomados en cuenta a la hora de analizar las tareas de los profesores de formación inicial. Entonces, esto sería por parte de las tareas matemáticas escolares. Continuando con el marco teórico, otro constructo importante en nuestra investigación era el pensamiento algebraico, centrándonos específicamente en uno de sus saberes. Porque sí, el pensamiento algebraico, a grandes rasgos, por supuesto, es un término utilizado para referirse a ciertos componentes específicos del álgebra escolar, los cuales conocemos como saberes del pensamiento algebraico. Estos son 5 y son la comprensión de relaciones funcionales, la generalización de patrones, el simbolismo y modelización, las representaciones y el que nos interesa en este momento, el trabajo con la estructura o sentido estructural algebraico. Nosotros particularmente adoptamos la concepción que le da Vega Castro, que dice que utiliza el término sentido estructural algebraico, el que se interpreta como sentido estructural nada más, para referirse a este constructo, y lo define como una competencia cognitiva o conjunto de capacidades necesarias para el trabajo flexible con las expresiones algebraicas, más allá de la aplicación mecánica de procedimientos de transformación de las mismas. Este conjunto de habilidades requiere el uso combinado de conocimiento conceptual y procedimental. Básicamente hace referencia a las habilidades que debe tener el estudiante para tratar con las estructuras internas de los objetos algebraicos. Ahora, si estamos hablando del sentido estructural en el estudiante, ¿cómo evidenciamos que este se desarrolla dentro de la educación secundaria? Bueno, pues Hochi Dreyfus y Vega Castro proponen una serie de descriptores del sentido estructural
que me indican si en efecto un estudiante está desarrollando o no la competencia en educación secundaria. Estos son 4 descriptores y los iremos ejemplificando con la estructura de una diferencia de cuadrados. El primero es reconocer una estructura familiar en su forma más simple. Una estructura familiar en su forma más simple, en el caso de la diferencia de cuadrados, sería meramente una diferencia entre un cuadrado perfecto y una variable elevada al cuadrado. Su evolución natural, el SS2, es tratar como un término compuesto, como una sola entidad, y a través de una sustitución adecuada, reconocer una estructura familiar en una forma más compleja. Una forma más compleja de una diferencia de cuadrados sería utilizar potencias distintas de 2 o términos compuestos elevados a estas potencias. Esto sería una diferencia de cuadrados en un contexto más complejo. Luego, para el SS3, sería seleccionar las manipulaciones apropiadas para hacer el mejor uso de una estructura. Entonces, esto sería tomar una expresión como esta, reconocer la ventaja de extraer un 6 a factor común y luego aplicar ahora sí una factorización por diferencia de cuadrados. Y finalmente, el SS4 sería distinguir subestructuras dentro de una entidad y reconocer relaciones entre ellas, como lo puede ser tomar una fracción algebraica e identificar una diferencia de cuadrados en el denominador de la misma y proceder a factorizarla para su simplificación. Estos serían los descriptores que nos indican si un estudiante presenta o no sentido estructural en la educación secundaria. Pasando a otro constructo importante o a una delimitación de nuestra investigación, nosotros trabajamos con el programa de estudios del MEP y nos centramos en el 9º año de la educación secundaria. Esto responde a 2 motivos. El primero es el propósito de la enseñanza en el 3er ciclo, que dice que el propósito es el desarrollo de habilidades para trabajar con relaciones y funciones matemáticas básicas, profundizar su comprensión de la noción de variable y del lenguaje algebraico, la manipulación adecuada de expresiones algebraicas, de conocer y aplicar modelos matemáticos sencillos que involucren las relaciones de proporcionalidad y las funciones lineales y cuadráticas. Como se puede observar, este es el nivel más adecuado para estudiar esta parte de cómo tratar, cómo manipular expresiones algebraicas. El segundo motivo por el cual nos centramos en el 9º año se debe a los conocimientos y habilidades específicas que en este se encuentran. Porque nosotros decidimos centrarnos en el contenido de factorización específicamente. Por supuesto, tuvimos que tomar en cuenta los conocimientos referentes como las expresiones algebraicas, sus ecuaciones y sus respectivas habilidades específicas, pero siempre centrándonos en el desarrollo de los métodos de factorización. Desde el más simple, como puede ser factor común, agrupación, hasta los más complejos, como la completación de cuadrados o la fórmula general, que vienen puestos de forma implícita o explícita en el programa de estudios. Por último, nosotros estamos trabajando con la formación inicial de profesores de matemáticas. Particularmente nos centramos en la formación de docentes de matemáticas en la Universidad Nacional. En este caso, el Plan BLEND 2017 de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional se caracteriza por tener un enfoque por competencias y se diferencia de otros planes de estudio, dado que ofrece el currículum más amplio en cuanto a la incorporación de objetivos y competencias, establece claras distinciones en los grados que ofrece e incluso consigna precisiones al conocimiento y aplicación de modelos matemáticos. En este sentido, una de las cuestiones más importantes, una de las implicaciones más importantes que tiene este programa es que nutre al docente de matemáticas en formación inicial de muchas competencias necesarias para su desarrollo profesional. De esas competencias tenemos 4 tipos. Las competencias generales, las matemáticas, las didáctico-matemáticas y las pedagógicas. Nuevamente, nos centramos en el estudio de 2 de ellas. Por un lado, las competencias matemáticas, que se refieren a las habilidades que tenga el docente en formación para tratar con contenidos propios de la disciplina matemática. Mientras que las didáctico-matemáticas hacen referencia a las competencias que posea el docente para instruir contenidos específicos del álgebra escolar y más concretamente de la parte de la matemática escolar, dividido en sus distintas áreas de acuerdo a como lo propone el programa de estudios del público. Ahora, para el estudio de estas competencias didáctico-matemáticas necesitamos centrarnos en los cursos de didácticas específicas del Plan BLEND 2017, que son donde particularmente mejor se promueven estas competencias. Nuevamente, nuestro foco de atención está en 2 de estos cursos. El primero es el de didáctica para el aprendizaje de las matemáticas y la mediación pedagógica,
pues es donde el docente adquiere conocimiento sobre la construcción de instrumentos de evaluación, incluido propiamente la parte del diseño de tareas matemáticas escolares y los conocimientos referentes de estas. Y por otro lado, la didáctica del álgebra y el análisis, donde el docente de matemáticas adquiere conocimiento sobre cómo instruir contenidos específicos del área de álgebra y relaciones, y además conocimiento sobre el pensamiento algebraico, incluido de forma explícita la parte del sentido estructural. Básicamente, estas fueron las teorías y constructos que fundamentaron nuestra investigación. Continuando ahora con la parte del marco metodológico, empezamos con el paradigma, enfoque y diseño de la investigación. En este caso, vale aclarar que estamos en un paradigma interpretativo de corte cualitativo, pues es el que nos permite profundizar en el desarrollo profesional del docente de matemáticas. Y por otro lado, el diseño fenomenológico, pues el fenómeno que queríamos estudiar es el conocimiento profesional que poseen estos docentes en formación inicial al momento de diseñar tareas de matemáticas escolares que promuevan el sentido estructural en educación secundaria. Ahora, respecto a nuestras fuentes de información, tenemos tres tipos de fuentes. Por un lado, las fuentes bibliográficas, que son los artículos de revista, reportes de investigación, tesis de grado o posgrado, entre otros. A estas fuentes bibliográficas, lo que les aplicamos fue un análisis documental, con la intención de determinar cuáles son los componentes matemáticos y didácticos que requiere una tarea matemática escolar para promover el sentido estructural en noveno año de la educación secundaria costarricense. Esto básicamente alimenta el objetivo específico número 1. Y para complementar esta información obtenida de las fuentes bibliográficas, utilizamos a los especialistas en educación matemática, que son personas que hayan obtenido un grado académico en el área de educación matemática, didáctica de la matemática o matemática educativa, y que cuenten con conocimientos e investigaciones previas en la parte de sentido estructural. Les realizamos una entrevista, como ya mencioné anteriormente, para corroborar la información obtenida de las fuentes bibliográficas. Y finalmente tenemos a los docentes en formación inicial, los cuales se entienden como estudiantes que estuvieron activos en la carrera PLEN 2017 y que se encontraban matriculados en el curso Didáctica del Álgebra y el Análisis durante el primer ciclo del 2024. Durante el desarrollo de este curso, nosotros aplicamos una guía de trabajo con la cual le solicitábamos a estos docentes en formación inicial que diseñaran una tarea matemática escolar que promoviera el sentido estructural en educación secundaria. Respecto a nuestras categorías de investigación, las dividimos en dos de acuerdo a lo estipulado en nuestro marco teórico. Tenemos por un lado los componentes matemáticos, los cuales hacen referencia a los descriptores del sentido estructural, como lo son la estructura familiar, la estructura compleja, las manipulaciones y expresiones y las relaciones e interpretaciones. Y por otro lado tenemos los componentes didácticos, que corresponden a los elementos descriptores de una tarea matemática escolar. Estos son el tipo de tarea, su función, el contenido, el contexto, su complejidad y las habilidades que se desea promover con la misma. Estas categorías de investigación fueron posteriormente utilizadas, por supuesto, para análisis de la información. Luego, retomando la parte de técnicas e instrumentos de recolección, como mencionamos anteriormente, aplicamos tres técnicas. Primero, la revisión documental, la cual implicaba la aplicación de una ficha de registro documental a las fuentes bibliográficas, como mencionábamos anteriormente. Luego, una encuesta transversal es la técnica mediante la cual aplicamos el cuestionario o guía de trabajo con la cual los docentes de matemáticas en formación inicial diseñaron las tareas que les solicitamos para el desarrollo de la competencia. En esta parte es importante aclarar, solicitábamos la tarea, su solución y aparte una caracterización a partir de los componentes didácticos que la describen. Y finalmente aplicamos también entrevistas inestructuradas. Estas se aplicaron en dos momentos. Primero, a los especialistas en educación matemática que nos permitieran corroborar lo obtenido con la ficha de registro documental. Y además aplicamos entrevistas a algunos de los docentes a los cuales se le aplicó la encuesta transversal con la intención de profundizar en el trabajo hecho dentro del diseño de sus tareas. Por último, estos instrumentos pasaron por un proceso de validación. La ficha de registro y las guías de entrevistas fueron validadas por juicio de 3 expertos, mientras que la guía de trabajo a docentes en formación inicial, por tratarse de un instrumento tan particular de nuestra investigación,
pasó por una validación por el Comité Asesor del Trabajo Final de Graduación, quienes tenían un conocimiento más profundo sobre el estudio, y aparte por una prueba piloto con 2 sujetos con características similares a estos docentes de formación inicial, con la intención de ver qué cuestiones se podían mejorar sobre el instrumento. Así, una vez que se pasó por este proceso, se llevó a cabo la construcción y aplicación de los instrumentos finales. Esta investigación pasó por distintas etapas. La primera de ellas fue la validación de los instrumentos de recolección de información para proceder con la primera recolección de datos, que consistió en las entrevistas de especialistas, la guía de trabajo y la revisión documental. Una vez que se obtuvieron estos datos, procedimos con la construcción y validación de la guía de entrevistas a docentes en formación inicial para hacer la segunda recolección de datos, que consistió en la entrevista algunos docentes que sus tareas tenían algunas particularidades importantes para nuestro estudio. Y finalmente, se concluyó con el análisis de la información recolectada y la redacción de resultados de muchas. Respecto a la negociación de entrada y aplicación de estos instrumentos, tenemos la ficha de registro documental. En este caso, lo que hicimos fue una búsqueda exhaustiva en las distintas bases de datos disponibles, tanto la que ofrece la universidad como las que son abiertas al público. Algunos de estos documentos fueron utilizados en el primer y segundo capítulo. Sin embargo, para esta parte lo que queríamos es ver desde la perspectiva de cómo los autores evaluaron la competencia de sentido estructural en educación secundaria. Respecto a la guía de trabajo de docentes en formación inicial, contamos con el aval de la Escuela de Matemática para aplicarlo en una sesión del curso de didáctica del álgebra durante el 2024, en el primer semestre. Esa guía de trabajo se aplicó de manera autoadministrada durante una sesión presencial del curso, en una sesión que el docente nos dio el permiso, y una semana posterior se les dio más tiempo para que pudieran algunos completar el cuestionario. Respecto a las guías de entrevista a especialistas, con ellas se realizó un primer contacto por correo electrónico. Son 3 especialistas de Chile, México y Panamá que contaban con las características esperadas para el estudio. 2 de las entrevistas fueron a través de plataformas de videoconferencia y una de ellas optó por realizar la entrevista de manera autoadministrada. Y finalmente, la guía de entrevista a docentes de formación inicial, utilizamos una codificación de T1 a T14, esa medida de cómo iban ingresando al correo electrónico. Se seleccionaron a los docentes T5 y T11 como los que habían aceptado a la mayor cantidad de componentes de acuerdo a lo que se encontró en el primer objetivo. Y T1 y T8 fueron seleccionados porque presentaron mayores deficiencias en este apartado. Estas entrevistas también se llevaron de manera presencial en una sesión del curso, un espacio que nos ocupó el docente. ¿Sí? Respecto a la sistematización de la información, se hizo para cada uno distinto. Para lo que fue la ficha de registro documental, hicimos una sola ficha recopilatoria para poder sintetizar la información que encontramos. En la guía de trabajo, hicimos 2 tablas de resúmenes, una de componentes didácticos y una de componentes matemáticos, además de una descripción detallada de cada una de las tareas. Para las guías de entrevista, hicimos una transcripción, a excepción de la que fue realizada de manera autoadministrada. En esta tomamos las respuestas actuales. Finalmente, para analizar ya lo que es la información, realizamos el siguiente proceso, que fue la recolección, utilizando o aplicando los instrumentos que les mencioné anteriormente, organizándola a través de una transcripción, categorización y descripción de los datos que se recolectaron, el procesamiento, que ya consiste propiamente en el análisis del contenido, y finalmente la interpretación. En este caso, fue la identificación de patrones y hallazgos realizados. Ahora, como criterio de validez de la información, utilizamos una triangulación. En este caso, pues se contaban con 3 instrumentos distintos que respondían al menos a 2 objetivos. Con esto nos podíamos garantizar la validez de las conclusiones que realizamos. Entonces, esto sería todo por parte del marco metodológico que guió nuestra investigación. Ahora, vamos a entrar un poco ya en lo que es el análisis de la información.
Como les mencionaba al inicio, esta se realizó por objetivos específicos. Entonces, respecto al primer objetivo específico, nada más recordándoles, estos se querían determinar los componentes tanto matemáticos como didácticos que debían estar presentes en una tarea que fomentara el sentido estructural en noveno año de secundaria. Entonces, aquí pudimos encontrar respecto a la cantidad de escritores que era necesario que para el desarrollo íntegro de esta competencia se tomaran todos en cuenta. Además, un mismo ítem no necesariamente va a fomentar todos los escritores, entonces se debe contar con varios. Por otra parte, Hodge y Dreyfus establecieron que hay un orden jerárquico que debe seguirse, que es el primer descriptor, ver la entidad. Para el segundo descriptor es ver la identidad y reconocer la estructura. Para el tercer descriptor, tomar en cuenta el segundo descriptor y las manipulaciones útiles. Y finalmente, para el ETS4 es tomar en cuenta las manipulaciones útiles y finalmente, reconocer tus estructuras dentro de otras estructuras. Entonces, en la bibliografía encontramos diferentes ejemplos de cómo se podían evaluar todos estos descriptores. Para el primer descriptor, los autores proponían, por ejemplo, un factor común, diferencia de cuadrados, todos dados siempre de su forma más simple. Para promover el segundo descriptor, podemos ver que tomaron en cuenta ya lo que son operaciones con fracciones. En este caso, ya podemos ver que se aumenta, pues en la primera fracción, el estudiante se encuentra ante una ecuación de grado 2, donde el coeficiente principal es distinto de 1. Además, se respeta la jerarquía, pues encontramos aquí el primer descriptor, donde en un factor común, en el denominador de la segunda fracción. Ahora, un ítem que se propone para el desarrollo del tercer descriptor, lo podemos ver en donde el estudiante, al igualar la ecuación a cero, debe darse cuenta que está ante un trinomio cuadrado perfecto. Pero no solamente darse cuenta, sino también trabajarlo por este método para hacer una mejor uso de la estructura. Y finalmente, para el cuarto descriptor, la mayoría de los autores proponen ítems de fracciones algebraicas. Esta tiende a ser la estructura donde la subestructura puede ser un factor común, diferencia de cuadrados o un trinomio cuadrado perfecto. Siempre mantenemos en el sistema de factorización. Ahora, entrando en los componentes didácticos que debe presentar una tarea matemática escolar, para el tipo de tareas, en la literatura se encontró que principalmente encontramos tareas significativas. Es decir, se le da principal importancia al procedimiento que realiza el estudiante. Esto justamente coincide con lo que nos comentaron los especialistas durante las entrevistas. Además, ellos sugerían que se podía complementar con tareas de evaluación. Para la secuencia de las tareas, ellos mencionaban que se le da principal énfasis a lo que sería la parte del desarrollo, pues en esta parte el estudiante obtiene ese nuevo conocimiento. Sin embargo, se debe complementar con la parte de inicio y cierre, pues en el inicio los estudiantes se pueden explorar el conocimiento previo que tienen y en el cierre se puede ver si realmente obtuvieron ese conocimiento esperado. Un ejemplo que encontramos de esto es donde se les propone un problema aritmético, luego un ítem que ya va introduciendo lo que es factorización y finalmente el último es ya combinando varios métodos. Ahora, respecto a los componentes para el contenido matemático, según lo que encontramos y adaptándolo a nuestro currículo, los contenidos que mejor se adaptan están la factorización y simplificación de expresiones algebraicas, la resolución de ecuaciones de grado 2 o mayor, las fracciones algebraicas y operaciones con estas, operaciones con números reales y productos notables. Ahora, respecto al contexto de la tarea, recordando que eso se tomó del registro de la ficha de registro documental y las entrevistas, una de ellas menciona que hay como un espejismo, de que uno, casi cualquier tema matemático de enseñanza, puede contextualizarlo y puede meterlo en contextos cercanos al estudiante. Eso, pues, en el caso de la álgebra simbólica, de la manipulación,
es muy complicado, yo creo, pues no he visto buenos ejemplos. Ella mencionaba que aquí, al forzar en algunas ocasiones el contexto, hace que se pierda de vista el objetivo principal. En nuestro caso, desarrollar el sentido estructural. Esto coincide con lo que encontramos en la literatura, pues todos los ejemplos siempre se dan en un contexto matemático. Respecto a la complejidad, también una de ellas menciona que una tarea matemática que promueva el sentido estructural debe llevar inmerso como primer componente la reflexión y la conexión. Posterior a este paso, se puede inducir a la ejercitación como ayuda de la reproducción. La reflexión permite al estudiante establecer conexiones entre ideas matemáticas y esta última da lugar a su vez a la comprensión, estableciendo de esta forma la fijación de los saberes pretendidos. Ella no excluye que se le dan los índices de reproducción, sino que dice, ok, está bien, pero deben ser un complemento, no nos podemos quedar en este nivel para poder desarrollar de manera íntegra la competencia. Y finalmente, las habilidades por promover, nuevamente nos acoplamos a nuestro currículo y tenemos como habilidad general efectuar operaciones con expresiones algebraicas y respecto a habilidades específicas, factorizar y simplificar expresiones algebraicas. Además, expresar x al cuadrado más bx más q como una completación de cuadrados. Entonces, estos son los componentes que nosotros vamos o buscamos en las tareas, tanto matemáticos como didácticos, para promover el sentido estructural. Continuando con el análisis de la información, ahora respecto al objetivo específico número 2, recordemos que era la descripción de las tareas diseñadas por estos docentes en formación inicial a partir de los componentes matemáticos vinculados al sentido estructural. En este caso, nosotros logramos recolectar 14 tareas de docentes en formación inicial que estaban matriculados en el curso de didáctica de la desarrollo y análisis durante el primer ciclo del 2024. La siguiente tabla resume muy bien lo que encontramos respecto a estos componentes en estas tareas. Logramos observar que todas las tareas logran desarrollar un primer nivel de sentido estructural exitosamente y la mayoría logran llegar al descriptor número 2, que es el descriptor compleja. Sin embargo, no son tantos así los que logran llegar a la parte de manipulaciones adecuadas y, más aún importante, solo 4 tareas logran desarrollar concretamente la parte de relaciones e interpretaciones, y asimismo, solo 4 de estas tareas desarrollan los 4 descriptores en su totalidad. Cuando pudimos consultar a los docentes mediante la entrevista que les realizamos, si conocían de la competencia y si conocían sobre estos descriptores que deberían guiar la enseñanza, bueno, la activación de la competencia en secundaria, afirmaban que no tenían un conocimiento tan profundo del concepto de sentido estructural, pero además que desconocían la parte de los descriptores al momento de diseñar la tarea. Más aún, indicaban que hubiera sido una buena guía para el diseño de la misma. Entonces, eso es un aspecto a considerar. Ahora, es importante aclarar que tanto para este objetivo como para el siguiente vamos a mostrar los aspectos más relevantes de este análisis. Por un lado, respecto al descriptor de estructura familiar, encontramos una tarea que solo promueve el SS1. Si ustedes se fijan, cada uno de los 6 ítems propuestos dentro de esta tarea solo desarrollan el método de factor común. Si bien esto responde a una parte de contenido, también involucra la parte del sentido estructural, pues no permite que el estudiante se enfrente a estructuras más complejas. Respecto a la parte de manipulaciones de expresiones, hay un error muy particular que encontramos, y es en esta tarea donde se propone una cantidad de ítems que se debe factorizar, pero se le indica al estudiante cuál es el método de factorización que debe aplicar como tal. El problema aquí es que esto no permite que el estudiante razone cuál es la mejor manipulación que le puede dar a cada una de estas estructuras, y es precisamente lo que no se desea para el desarrollo del SS3. Y finalmente mencionamos que solo 4 de estas tareas desarrollaron exitosamente los 4 descriptores del sentido estructural. Aquí algunos ejemplos de los que lograron desarrollar el SS4 como parte del desarrollo de la competencia. Vemos que se compone específicamente por fracciones algebraicas o expresiones a factorizar muy largas que involucran distintos métodos de factorización, como lo puede ser la diferencia de cuadrados, el factor común, los factores comunes compuestos, la agrupación, etc.
Entonces, básicamente, eso es lo que uno esperaría para lograr llegar hasta el SS4. Estos no eran los únicos ítems que componían la tarea, es necesario indicar esto, porque, como mencionábamos en el objetivo específico número 1, un solo ítem por sí mismo no va necesariamente a desarrollar todos los descriptores, pero estos fueron los que encontramos con respecto al desarrollo del SS4. Y esto sería la descripción matemática a partir de los componentes matemáticos vinculados al sentido estructural de estas tareas. Ahora, para el objetivo específico número 3, haríamos también una descripción de estas tareas, pero ahora a partir de los componentes didácticos vinculados al diseño de tareas matemáticas escolares. Nuevamente hicimos una tabla de resumen que muestra lo que encontramos en cada una de estas tareas. A simple vista, salta un caso particular en el que tuvimos que clasificarlo como actividad matemática. Esto debido a que no contaba con objetivos específicos, con objetivos de aprendizaje claramente definidos, ni en forma implícita ni en forma explícita. Por lo tanto, no se procedió con el análisis didáctico de la misma. Las restantes tareas sí cumplían con al menos esta característica y podemos observar que de acuerdo a lo encontrado en el objetivo específico número 1, al tipo de tarea, función de la tarea y su contexto, se está llegando a lo que se desea para el desarrollo del sentido estructural. Para el tipo de tarea, están haciendo tareas significativas. Esto lo vimos a través del solucionario. Prestan principal atención a la parte del procedimiento que realiza el estudiante y no exclusivamente al resultado al que llegue. Luego, para la parte de la función de la tarea, vimos que la mayoría planteaban tareas de desarrollo. En algunos casos, lograban complementarlas con tareas de inicio o de cierre. Y finalmente, todos desarrollaban sus tareas en un contexto científico, es decir, uno meramente matemático, a excepción de un caso particular que vamos a ver en un momento. Sin embargo, un problema es que encontramos alguna serie de incongruencias con respecto al contenido matemático, la complejidad y las habilidades que se desean promover. Con respecto al contenido matemático, muchos docentes no lograron desarrollar los métodos de factorización como se les solicitaban. Algunos se quedaban meramente en una parte de factor común, agrupación, algunos meramente en la parte de factor común, y nuevamente, antes vimos que esto no permite que el estudiante trate con estructuras más complejas. Para la parte de la complejidad, muchos se quedaron en un nivel de reproducción y fueron pocos los que lograron dar paso a un nivel de conexión o reflexión. Y por último, en las habilidades a promover, notamos que 11 de estas tareas especificaban la habilidad que se deseaba promover. Sin embargo, vamos a ver que aquí las incongruencias van por otro lado. Vamos a ver a continuación. Nuevamente, respecto a los aspectos más destacados de estas tareas, tenemos algunos errores de contenido matemático, principalmente en dos áreas. Es al momento de formular los ítems que se utilizan expresiones algebraicas que contienen más de dos variables, que no es lo que se desea de acuerdo con el currículum para este nivel de la enseñanza. Y por otro lado, se tiene la aplicación de métodos de factorización que no se encuentran dentro del currículum de matemáticas del Ministerio de Educación Pública, como lo puede ser un cambio de variable o una factorización por medio de división sintética. Luego, como mencionamos anteriormente, la mayoría de los docentes propusieron en sus tareas contextos meramente matemáticos, a excepción de este caso particular, donde vemos un contexto que se le forzó a un ítem que clasificamos como laboral, pero si se observa, no es un contexto que le aporte nada al ítem como tal, no le aporta la tarea y no es una situación auténtica. Perfectamente, podríamos omitirlo y seguiría siendo un ítem meramente algebraico. Más que todo hace ruido, como comentaba una de las especialistas con las que logramos hablar, y no permite que el estudiante se centre en la estructura interna de los objetos algebraicos. Respecto a la clasificación de la complejidad, tenemos algunos detalles como mencionar que los ítems se ordenan de nivel de menor a mayor, decir que el nivel de dificultad es muy bajo y que luego este mismo nivel de dificultad aumenta, o decir que se trata de una tarea práctica de reproducción, para luego decir que, dado que está en un nivel del 9º año de colegio, la tarea puede clasificarse como compleja. Vemos una serie de contradicciones y problemas, principalmente de vocabulario, al definir los niveles de complejidad, como si se desconocieran los estipulados por el Ministerio de Educación Pública. Y finalmente, lo que respecta a las habilidades por promover, la mayor parte de las tareas diseñadas por estos docentes en formación inicial no consideran las habilidades generales a desarrollar. A la vez, 6 de estas tareas no consideran habilidades específicas a promover,
o consideran habilidades que luego no desarrollan en sus tareas. Es decir, como parte de la caracterización didáctica, ponían que iban a desarrollar una habilidad específica, pero luego al ver el solucionario o al ver el diseño de la tarea, no había una evidencia clara de que esa fuera la habilidad que se estaba desarrollando como tal. Mediante la entrevista que pudimos hacer algunos de estos docentes, consultamos si habían, valga la redundancia, consultado el programa de estudios del MEP y con qué objetivo lo habían hecho. Todos ellos afirmaron que sí y afirmaron que lo habían hecho para consultar la parte del contenido matemático y la parte de las habilidades a promover. Entonces vemos que aquí hay un problema de desconexión entre esas dos áreas. Y esto sería lo que respecta a la descripción de los componentes didácticos de estas tareas. Ahora vamos a entrar un poco en el análisis de la información del objetivo específico número 4. A partir de lo que se encontró en los primeros 3 objetivos, buscamos determinar una serie de indicadores sobre los componentes de las tareas diseñadas por estos docentes para la promoción del sentido estructural en la educación secundaria. Entonces, primero tenemos que se muestra un desconocimiento general al describir y detallar la competencia del sentido estructural y sus descriptores en cuestión. Además, no se logra determinar satisfactoriamente cómo la tarea fomenta el sentido estructural. Esto pues ellos al no conocer los descriptores no los pueden incluir en la tarea. Entonces, esto no se va a dar un desarrollo íntegro de la competencia y muchísimo menos gradual. Por otra parte, más de la mitad de las tareas planteadas no logran avanzar del nivel más básico del sentido estructural, pues algunos docentes consideraron únicamente ítems en los que se utilizaban los métodos de factor común y agrupación. Utilizar solamente estos métodos hace que los estudiantes no se puedan enfrentar a otro tipo de estructuras. Entonces, no va a avanzar a todos los descriptores del sentido estructural, pues recordemos que tienen un jerárquico. También los docentes que definieron satisfactoriamente la mayor cantidad de elementos en sus tareas muestran mayor dominio del concepto de la tarea. Esto claramente se va a contrastar en aquellos que no definieron la mayor cantidad de estos elementos. Pues lo que quiere decir, o lo que se sabe a entender es que no tienen un concepto adecuado de esto. Por otra parte, se destaca la implementación de tareas significativas, es un buen indicador, pues ellos están demostrando que le dan principal importancia al procedimiento que realiza el estudiante y no tanto solamente la solución. Además, no se suelen utilizar los componentes didácticos vinculados al diseño de tareas matemáticas escolares. Esto quiere decir, ellos sí los tienen presentes, pero nada más tienen la noción, no recuerdan bien lo que se les enseñó durante el curso de didáctica general. Por otra parte, la mayoría de estos cumplían esencialmente una función de desarrollo, pero no complementaban con otras funciones. Como esto se mencionó anteriormente, es muy importante el inicio y el cierre para explorar los conocimientos previos y asegurarse que el estudiante realmente tuvo ese conocimiento. Finalmente, el contexto es exclusivamente científico, a excepción de un caso particular. Eso también es un buen indicador porque los docentes que precisan en no guardar contextos para no confundir al estudiante y lograr cumplir el objetivo. Hay una serie de incongruencias al determinar la complejidad de la tarea, como les mencionaba antes. No están utilizando el que se definió en el curso de didáctica general, que aquí se hace mención a los que establece el Ministerio de Educación Pública. Y finalmente existe una desconexión general entre las habilidades a promover y el contenido matemático que plantean las tareas. Pero esto no se debe a una falta de conocimiento, sino tal vez a un error de selección. Pues ellos sí se ubican, sí saben que tienen que hacer la búsqueda en el programa de estudios, pero toman otros que no están más correctos. Hace referencia más a un caso de selección. En este caso, podemos ir ya a concluir con la parte del análisis de la información del cuarto objetivo. Entonces, podemos ver que estos indicadores apuntan a una serie de deficiencias que deben fortalecerse para promover la competencia del sentido estructural en la educación secundaria especializante, mediante la implementación de tareas matemáticas escolares. Entonces, ahora sí, con esto concluimos ya el análisis de contenido de la información que se reporta. Por último, y para concluir con esta presentación, vamos a presentar las conclusiones que sacamos del estudio mediante los hallazgos y recomendaciones. Aquí es necesario hacer una aclaración importante. Por la naturaleza de nuestra investigación,
estos resultados no pueden ser generalizados a toda la población de profesores de matemática en formación inicial de la Universidad Nacional. Sin embargo, sí que son resultados importantes y que deben ser tomados en cuenta al momento de tomar decisiones con respecto al plan de formación de estos docentes. Entonces, iniciando con el objetivo específico número 1, que era respecto a los componentes matemáticos y didácticos que requería la tarea para promover la competencia, encontramos que la tarea en cuestión requiere de la promoción íntegra y secuencial de todos los descriptores del sentido estructural para desarrollar correctamente la competencia, desde el SS1 hasta el SS4. El SS1 y SS2 requieren principalmente ejercicios de reproducción con estructuras fácilmente reconocibles, mientras que el SS3 y SS4 requieren la implementación de varios métodos de factorización e implementación de contenidos adicionales como fracciones algebraicas, entre otros. Por otro lado, en la parte de los componentes didácticos, una tarea que promueve el sentido estructural en noveno año de la educación secundaria costarricense debe cumplir al menos con lo siguiente. Debe ser una tarea significativa. No puede quedarse única y exclusivamente en ver cuál fue el resultado que llegó el estudiante, sino que debe prestar atención a cuál fue el procedimiento que realizó. Debe cumplir principalmente una función de desarrollo. Como vimos anteriormente, esta lo más indicado sería que sea complementada con tareas de inicio y de cierre. Los contenidos deben ser referentes al tema de expresiones algebraicas, tal cual está determinado en el currículum de educación secundaria. Preferiblemente se debe marcar en un contexto científico, meramente matemático. Debe contemplar ítems de reflexión y conexión esencialmente. Estos pueden dar paso a la reproducción, pero no debe ser el eje principal de estas tareas. Y finalmente, debe interesarse esencialmente por la habilidad de efectuar operaciones con expresiones algebraicas. Nuevamente, tal cual está estipulado en el programa de estudios de matemáticas del Ministerio de Educación. Para el objetivo específico número 2, será sobre los componentes matemáticos presentes en las tareas diseñadas por estos docentes en formación inicial. Entonces, esto muestra una necesidad de profundizar en el conocimiento necesario sobre el sentido estructural para diseñar las tareas que desarrollan la competencia en estudiantado de educación secundaria. Es necesario profundizar más que todo en la parte de qué se entiende por sentido estructural y cuáles son los descriptores que me ayudan a promover esta competencia en la educación secundaria costarricense. Por otro lado, respecto al objetivo específico número 3, que era sobre los componentes didácticos presentes en estas tareas, estos suelen omitir algunos de los componentes didácticos de una tarea matemática escolar al solicitar que se describiera a partir de estos componentes. Generalmente, como vimos, logran dar paso a tareas significativas, lo cual casa con el tipo de tarea, logran también cumplir con la función adecuada y con el contexto que se requiere. Sin embargo, se encuentran una serie de incongruencias y errores al definir el contenido matemático, la complejidad y las habilidades que se desea promover en la tarea. Finalmente, para el objetivo específico número 4, que es sobre los indicadores de las tareas diseñadas por los docentes en formación inicial, las tareas diseñadas evidencian la importancia de profundizar en los conocimientos esenciales para desarrollar la competencia en el nivel requerido, mediante la implementación de tareas de matemáticas escolares, En este sentido, se deben tomar acciones para contrarrestar la información encontrada, para lo cual, en la siguiente sección, mostramos una serie de recomendaciones a las entidades involucradas. Primero que nada, a la Escuela de Matemática y la División de Odontología de la Universidad Nacional, principalmente a la Comisión Curricular de la carrera. Indicamos que se deben detallar se recomienda detallar los contenidos referentes al saber del sentido estructural en el descriptor del curso Didáctica de la Álgebra y el Análisis. Y dejar de forma más explícita un poco la parte conceptual y los descriptores que guían la misma como parte del desarrollo del curso. Además, detallar los contenidos referentes al diseño de tareas matemáticas escolares en el descriptor del curso Didáctica para el aprendizaje de las matemáticas y navegación pedagógica, centrándose en poner de forma explícita los elementos descriptores de una tarea matemática escolar que se deben estudiar al momento de diseñar esas tareas como parte del desarrollo del curso. Por último, valorar la formulación e inclusión de módulos complementarios de formación para docentes en formación inicial y docentes en servicio sobre la competencia del sentido estructural y su desarrollo en la educación secundaria. Ahora, a los docentes en formación inicial y docentes en servicio,
Les recomendamos estudiar e implementar estrategias para desarrollar el sentido estructural en la educación secundaria para consolidar los saberes de la competencia en el estudiantado. Como pudimos observar, la competencia es importante, se debe desarrollar en la educación secundaria y esta va a seguir siendo necesaria en la educación superior. Por lo tanto, el docente debe estar preparado para desarrollarla dentro de su aula. Revisitar constantemente los conocimientos adquiridos sobre el diseño de tareas matemáticas escolares al momento de diseñar instrumentos especializados para promover o evaluar competencias específicas. Y finalmente, comprometerse con su formación activa al participar en capacitaciones o talleres sobre el diseño de tareas matemáticas escolares y la promoción del sentido estructural en la educación secundaria. Anteriormente indicamos que la Escuela de Matemática y otras entidades podrían perfectamente habilitar espacios de capacitación o talleres, pero se indica que el docente, tanto en servicio como en formación inicial, debe comprometerse también con atender a estos. Por último, nosotros hablamos de las limitaciones de nuestro estudio. La principal limitación por destacar en el estudio responde a la falta de información que hay sobre el sentido estructural. Si bien es un término que fue acuñado en 1999, es relativamente nuevo, no existe demasiada información al respecto. Encontramos buenas investigaciones, tuvimos la fortuna de encontrar 3 especialistas muy buenas en el área que nos ayudaron, pero es una realidad que al momento de construir marco teórico, de buscar los antecedentes, la información no era demasiada. Y eso nos lleva a lo que sugerimos como futuras líneas de investigación. Por un lado, y esto nos lo mencionaba una de las especialistas, la parte de la saliencia visual en el sentido estructural, que corresponde a la aplicación de paréntesis y otro tipo de símbolos en las expresiones algebraicas y cómo estas ayudan al estudiante a entender un poco mejor cómo se opera con las líneas. Un estudio análogo con diferentes saberes del pensamiento algebraico. Ver si los estudiantes, los profesores en formación inicial de la carrera pueden diseñar tareas matemáticas escolares, pero que promuevan la modelización, la generalización de patrones, las representaciones o algún área particular. Y por último, investigaciones referentes al sentido estructural, en general, algo que aporte a la parte del constructo. En su momento, las especialistas de hecho se sintieron muy con el agrado de recibirnos como nuevos investigadores en el área y de verdad entendemos por qué. Como dijimos antes, no hay demasiada información y es muy importante indagar en ello, pues como ya vimos, la competencia es muy importante para el estudiante y su trabajo correcto con las matemáticas. Estas son las referencias que utilizamos a lo largo de nuestra presentación. Y eso sería todo lo que hicimos para nuestro trabajo final de graduación. Agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a los estudiantes, Andrés, Vega y Alejandra Garganta, por la presentación, por acogerse los tiempos. Muy bien. Vamos a proceder con el espacio de preguntas del tribunal examinador. Para esto vamos a seguir el siguiente, vamos a tomar el siguiente orden. El asesor, José Rogelio, plantearía la primera pregunta, la segunda pregunta la va a realizar el tutor del trabajo, el profesor Miguel, y posteriormente seguiríamos con la pregunta de Ricardo, y la última sería la mía. Bueno, las que ustedes tengan también para poder satisfacer todas sus dudas y que quede claro para cuando vaya a muy buenas tardes, primero que todo a los compañeros acá en el Tribunal Examinador, muy buenas tardes a ustedes estudiantes y muy buenas tardes al público que nos acompaña el día de hoy. Quisiera iniciar mi intervención indicando el valor que tiene este trabajo. Es un trabajo que se escribe de una manera muy fluida, por tanto su lectura también es fluida. Son sintéticos, van al grano, la información que se suministra es la suficiente para poder hacer el análisis de la información que se está presentando. No es cualquier información, es una información bastante rica para esta temática. Ya ustedes lo han mencionado, es un tema que en la literatura se encuentra poco. Ustedes están aportando significativamente al marco teórico de este tipo de investigaciones. La exposición también muy fluida, se demuestra el dominio que tienen del tema.
y me gustó la presentación, las diapositivas que ustedes estuvieron mostrando el día de hoy. Es importante que este trabajo nos sea a nosotros un llamado de atención porque esto es o pone en evidencia que nuestros profesionales no se están formando tan profundamente en elementos fundamentales o trascendentales para la educación secundaria. Y entonces, eso es un aporte importantísimo que tienen ustedes porque nosotros nos llama la atención y nos dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer en cada uno de los cursos? Si estos cursos son suficientes, si hay que establecer cursos adicionales, ahora que tenemos tanta necesidad de cursos opcionales, pues podría trabajarse un poco esto, porque si bien es cierto, el sentido estructural es manipular expresiones algebraicas tan simples como las que se ven acá o las que ustedes trabajaron, se supone son básicas, nuestros compañeros, nuestros estudiantes, perdón, no están logrando manipularlas o establecer tareas que sean significativas para el desarrollo de esta competencia secundaria. Por tanto, es un aporte sumamente importante. Creo que un valor que también tiene su trabajo es el agregado de haber conversado con expertos en el tema. No se quedaron solamente ahí en la lectura lo que encontraron, sino que lo fueron a tocar las puertas, enviar correos, y eso es un gran aporte, porque entonces no solamente están generando teorías, sino están generando vínculo con personas que saben del tema para poder luego generar redes de investigación que puedan robustecer esta temática en particular, que insisto, es sumamente importante para nosotros. Como docente, ahora no como miembro del tribunal examinador, estoy muy orgulloso de verlos aquí, porque yo los recibí en cursos cuando estaban chiquititos, más o menos, y recuerdo mucho la dificultad que tenía Alexandra para exponer, y miren hoy cómo está de suelta. Aún la recuerdo escondida de Andrés ahí atrás en la primera exposición, que se nos hiperventiló, y miren hoy cómo está dominando el tema. Recuerdo los malos chistes de Andrés en los cursos, pero hoy nos muestra que realmente hay una evolución en tanto su formación profesional. No, que no cuente un chiste, por favor, porque si no nos censuran la presentación de YouTube. Entonces es un placer ver cómo han evolucionado de estudiantes que se han ido formando ahora a ser investigadores en este tema en particular, ser expertos en este tema en particular. También es muy agradable para mí ver que atrás tenemos estudiantes que participaron en el estudio y que completaron esa información y que de alguna manera se están viendo reflejados aquí. También es importantísimo reflejar el tiempo récord en el que hicieron este trabajo final de graduación, porque ustedes vienen saliendo de su seminario 3 hace un poquito, que están defendiendo la tesis en tiempo récord, es sumamente valioso. Y pues felicitar a las familias que están aquí acompañando a estos dos profesionales. Tienen que sentirse orgullosos porque tienen personas fabulosas en casa, seres humanos maravillosos y profesionales de una alta calidad. Tengo 4 preguntas. 2 y 2 se las quieren distribuir, pero no quiero que se sientan evaluados. Lo que quiero es que reflexionemos un poco y que nos compartan aprendizaje que han tenido con respecto al proceso que han llevado. Puedo hacerles pregunta por pregunta si quieren, para no tener que lanzarles las 4 y luego repetirles otras. Hacen una preguntita. Son sencillas, lo que se les venga a la cabeza, lo que les haya quedado a partir de su proceso de investigación. ¿Cómo visualizan ustedes una intervención formativa concreta? Más allá de lo que nos hablan ahí de las recomendaciones a nivel curricular, ¿qué debería tener o qué elemento debería tener una intervención formativa concreta para transformar esa débil caracterización del sentido estructural que manifiestan nuestros profesores, que se convierta esa caracterización más bien en una verdadera fortaleza dentro de su proceso formativo? Yo particularmente consideraría, a partir de lo que hemos visto, si hay lo que a mí me queda mucho de la carrera y de parte de lo que se leyó acá, es que la construcción de instrumentos de evaluación y parte del diseño de tareas es esencial para adquirir conocimientos en cualquier parte de nuestro conocimiento profesional, ya sea para el desarrollo de competencias, para aprender ciertos contenidos específicos. Y eso es precisamente algo que, por ejemplo, se trabaja a nivel de la didáctica general, que durante todo el curso lo que uno se dedica es a construir una unidad didáctica. En el curso de álgebra y análisis, a mí particularmente me parece que es tanto el contenido que de pronto es muy difícil poder abarcarlo todo en solo 16 semanas,
Sin embargo, yo siento que la construcción de estos elementos, asegurarnos de que se pueda profundizar en qué elementos están considerando estos profesores al momento de diseñar sus tareas, desde lo didáctico a lo matemático, como hemos visto, ese tipo de trabajos que le permitan al docente pues, ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, al momento de desarrollarse, pues me parece como la introducción más adecuada. Eso por ese lado. Ya por otro lado, como vimos en la parte de investigación, no hay demasiado, no hay demasiado de sentido estructural, sí, pero en lo que respecta a planes educativos, lo único que encontramos fue uno en Canadá que hacía referencia a la parte del sentido estructural. Yo opinaría que por ahí, como el docente siempre tiene que estar apegado a esa parte, también debería explicitarse por ahí, porque se habla muchísimo de la movilización, se entiende lo muy importante que es la movilización, la parte de generalización de patrones, pero luego no se habla tanto de la parte de sentido estructural. Siento que son cosas que al docente le podrían ayudar o que es la intervención adecuada para suplir estas cuestiones que tiene el docente, tanto en su proceso de formación como en los reglamentos a los cuales se debe aplicar. Alexandra, ¿quisieras agregar? Bien. La otra pregunta que tengo es, que considerando que el sentido estructural es un saber poco abordado en la literatura, ¿cuáles consideran ustedes que son los aportes claves de su trabajo desde el punto de vista o para el cuerpo teórico existente sobre el sentido estructural? ¿Y cómo esperan que su investigación inspire o guíe futuras investigaciones? Nuestro trabajo, además de ver todo lo que es sentido estructural, también visualiza un poco más sus descriptores. Entonces, esta parte es muy importante para la investigación general. Además, ¿qué aportes teóricos pueden generar su trabajo? ¿Qué esperan que aporte teóricamente a? Principalmente la parte, bueno, ¿verdad? Las tareas, que se tomen en cuenta todos los descriptores para poder desarrollar de manera óptima la competencia. Por ahí indagar un poco más ejemplos, más ítems, mostrar cómo se puede desarrollar cada uno, e incluso proponer todo lo que es como una tarea, que en este caso no lo hacemos como tal, pero sí qué aspectos deben de considerar los docentes a la hora de diseñar una tarea que les promuevan. Entonces, yo digo, ok, eso es todo lo que necesito, o puedo complementar, pero eso es al menos lo que principalmente se debe evidenciar para yo poder en mi clase desarrollar. ¿Algo más, Andrés? Nosotros al momento de ver los antecedentes nos dimos cuenta que los investigadores llegaban y ponían una propuesta para ver si el estudiante pues desarrollaba o no el sentido estructural. Tienen un conocimiento mucho más específico del área, pero no había una guía para construir ese instrumento. No le decía como cuál es cuántos elementos, perdón, cuántos ítems deben desarrollar el SS1 o el SS2 o qué formas hay de hacerlo. A la parte específica del sentido estructural, yo considero que decirles debe cumplir esas características. No pueden ser solo ejercicios de reproducción, sino también tienen que haber de reflexión que le permitan al estudiante construir un conocimiento. Si un investigador desea hacer un instrumento con el cual evaluar el sentido estructural en secundaria, ver cómo están los estudiantes, o si un propio docente es el que desea hacer eso, me parece que esta caracterización es un aporte muy importante en nuestro trabajo. Ok. La saliencia visual se propone como una línea de investigación futura. ¿Podrían referirse un poco a qué es la saliencia visual y qué desafíos metodológicos podrían enfrentar los futuros investigadores que abordan ese tema y cómo podrían enfrentar esos desafíos? La parte de la saliencia visual es muy interesante porque por lo menos habíamos visto uno o dos artículos, pero que no consideramos más allá en nuestro marco teórico, pero fue precisamente en una investigación con una de las especialistas, con una entrevista, perdón, con una de las especialistas, que nos mencionaba que era una parte muy interesante, cómo entiende el estudiante la simbología matemática, cómo ve la parte de cómo se utilizan los paréntesis, incluso algo tan simple como es pasar de la X al punto como signo de multiplicación de la primaria a la secundaria, o incluso la omisión del signo como tal.
toda esa parte es lo que ella nos comentaba que era muy interesante. No nos introducimos tanto en esa parte porque ya nos encontramos ya en el análisis de la información, en la recolección de la información, cuando estábamos con eso, pero entendíamos que ese tipo de cuestiones lo que ayudan es a que el estudiante tenga éxito, ¿no? Al tratar con esas estructuras secundarias. Yo pensaría que la parte metodológica que más a uno le cuesta es que uno quisiera estudiar esto de repente en estudiantes de educación secundaria. No sé si tanto en la parte de docentes de formación inicial. Yo pensaría que el principal reto metodológico sería tener el acceso a esos estudiantes, porque sería algo que a nosotros se nos aconsejó mucho, es tratar de tener acceso a nuestras poblaciones. Y es una realidad que para trabajar con estudiantes de secundaria se requieren muchos permisos, muchas cuestiones, que de repente no hay tanta accesibilidad. Metodológicamente, yo pensaría que eso es como una limitación. ¿Algo más, Alexandra? Ahora, en esta parte de la televisión también era mencionada que es muy importante y muy interesante porque muchos estudiantes al ver presencial paréntesis se pierden, porque es que tienen operación, pero por ejemplo, si es un número puesto, ¿cuál es la operación que tengo que realizar si está solo? Entonces, todo esto viene a que el estudiante pueda como espaciarse en una sola cuestión y no perderse, lo que tengo que hacer todo esto, pero voy a empezar por aquí, luego por aquí, y así es como para poder separarlo. Entonces, como mencionaba compañeros, lo ideal es trabajar tal vez con poblaciones de secundaria y eso digamos que es todo un protocolo poder acceder. Entonces, sí, ya te cuando una investigación así, ya sí tendría que tener pues mucho más tiempo para poder abarcar poco que una carrera, digamos. Perfecto. Y mi última pregunta es que hoy también aquí en el público, esos estudiantes que llenaron el instrumento en su momento ahora son estudiantes del seminario 1 de investigación. Estamos construyendo su marco teórico, su capítulo 1 y demás. ¿Qué sugerencias le dan ustedes a ellos para que concreten su TFG con la calidad, la rigurosidad y el éxito de su trabajo? Pues yo les recomiendo no saturarse de información. A veces uno, digamos, cuando se intenta presentar un marco teórico, busca muchos artículos, entonces usted tiene tal vez de mucho del mismo tema, pero no es lo que usted necesita. Entonces, buscar primero muchos artículos que les puedan servir, pero sí sentarse una tarde con mucho tiempo y escoger aquellos que realmente le van a alimentar su trabajo, principalmente el marco teórico. Para el marco metodológico ser sumamente ordenado, ponerse fechas, cumplir esas fechas, porque si dice, bueno, tengo más tiempo, creo que marchan, ahí es donde se empieza a proceder, que el trabajo ya pasaron años y usted no avanzó. Entonces, aparte de las fechas, documentos que les funcionen y también consultar, hacer preguntas si ustedes no saben hacer algo. Aquí en la escuela tenemos muchos profesionales y muchas áreas de líneas de investigación. Si no saben algo, si tienen dudas y tal vez el tutor o esa persona no puede acceder, o no puede, o no sabe, lo que sea, preguntar. Siempre es buena idea preguntar, no sentir que esto hace menos su trabajo y pues nada, no practicar mucho para que puedan exponer. Andrés, ¿algo más? Vamos a ver, tal vez me gustaría darles dos, no sé si consejos, pero por lo menos decirles dos cosas que nosotros vivimos particularmente. La primera es que nunca dejen, o sea, siéntanse de verdad a pensar qué es lo que ustedes quieren hacer con la investigación. Porque a nosotros nos costó arrancar en esa parte. ¿Qué era lo que queríamos hacer como tal? ¿Qué era lo que íbamos a hacer como tal? Y eso tal vez, pues, hasta que no nos sentamos con su tutora a definirlo bien, no pudimos ya arrancar con todo, hacer el marco teórico, hacer el marco metodológico, y eso fue un problema. Yo creo que es muy necesario que ustedes tengan presente siempre lo que quieren hacer y qué necesitan para eso. Principalmente, dado que están empezando, qué fundamentos teóricos ustedes ocupan para eso. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la parte de diseño de tareas, bueno, perdón, no tanto con la parte de diseño de tareas, sino con la de sentido estructural, nosotros nos decían, ustedes tienen que buscar la forma de hacer que el sentido estructural sea operativo, que ustedes lo puedan ir a evaluar. Nosotros pues estuvimos buscando escalas o lo que sea y en eso nos topamos con los descriptores de la competencia. Entonces yo siento que es eso,
entender muy bien qué es lo que ustedes quieren hacer para poder buscar la información. Fácil no es, hay que buscarlo en distintas bases, distintos idiomas, y no casarse con un solo autor o marco teórico. Buscar y contrastarlos y ver cuál responde mejor a sus objetivos específicos. Eso sería como esa sería la recomendación número 1. Y la 2 sería que, pues, asegúrense de plantear una muy buena metodología que les permita hacer todo de forma muy ordenada, porque eso sí nos ayuda mucho a nosotros. Entonces, sería la recomendación. Muy bien. Muchísimas gracias por el trabajo que hicieron. Muchísimas gracias por las respuestas que nos dieron hoy. Gracias por permitirme estar en su comité asesor y que estuvieran junto con Miguel y conmigo en el proyecto de investigación que formulamos, porque esto es importante mencionar que es una tesis que se liga de un proyecto de investigación de la escuela. Muchas gracias por aportarnos esto a la escuela y enhorabuena por el buen trabajo. A Rodrigo por las consultas planteadas. Y le doy la palabra ahora al doctor Miguel Picado, doctor de los estudiantes, para que realice las tesis y preguntas. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a empezar con los estudiantes. Voy a sacar un poco el protocolo, me disculpo, me compañeros de la mesa. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Alexander. No sé, Ricardo, Rodrigo, encantado de compartir esta noche con ustedes. Un saludo muy especial a las personas y a los estudiantes, y probablemente amigos y familiares de ustedes que nos acompañan acá. Tengo que decir que es de las últimas tesis que he estado presente en el primer público. Eso es importante destacarlo. Creo que es una buena práctica. Justamente, no solamente para 5 personas, en este caso 4, estar presentes acá, para que nosotros escuchemos y evaluemos, sino que es una oportunidad para que estudiantes que vienen detrás también vean. Y más aún cuando vemos un ejemplo tan excelente como el que ustedes están haciendo. Antes de estos comentarios, quiero decirles que la doctora María Elena Bolaños le pidió, tal como vamos a al inicio, ¿verdad? Presentar las disculpas del caso, ya que gente no pudo estar presente, pero que les tratara las felicitaciones, sus felicitaciones por el excelente trabajo que han hecho, por la estructura tan bien organizada y especificada con la que ustedes plantearon, desarrollaron y ahora están. De mi parte, voy a empezar diciendo que yo me siento muy orgulloso de ustedes. Siento sumamente orgulloso, para mí es un privilegio ser el tutor de este trabajo. Ustedes me han facilitado tanto el trabajo, pero tanto el trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? El trabajo se facilita cuando un estudiante o una estudiante o una pareja de estudiantes, como es el caso de ustedes, asume realmente el compromiso de la investigación de estudiantes. Ustedes realmente se comprometieron con el trabajo y no lo están demostrando ya acá. A mí me lo están demostrando ya acá. Me lo demostraron a lo largo de estos años, estos meses, en que han asumido un trabajo casi independiente, con pequeñas observaciones de mi parte, y que las han entendido perfectamente. Con esto resalto la capacidad que ustedes han logrado desarrollar, una capacidad receptora, una capacidad crítica para la resolución de diferencias y lo hicieron exitosamente. Debo de resaltar la estructura de la investigación, usualmente el informe escrito. El profesor Romero lo dijo, es un informe que se lee bien, está muy bien escrito, muy buena redacción, pero eso a veces es complicado para nosotros de matemáticas, ¿verdad? Pero ustedes lo han hecho admirablemente y hay que destacar. El dominio del tema, vamos a ver, es que no queda duda que ustedes dominan el tema. Escuchándolos hoy aquí, la profundidad con la que ustedes presentan las ideas, no solamente lo que están en las presentaciones, sino la amplitud con la que ustedes han compartido esas ideas demuestra un alto dominio del tema. ¿Por qué? Vuelvo a lo inicial, porque se comprometieron con la investigación. Ustedes son los que más conocen de esa investigación, hoy y siempre, y lo han demostrado. Felicitaciones por eso. También le planteó el compañero José Romillo el trabajo
es una ramificación de proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que para nosotros finalizó el año pasado, pero donde nosotros evaluamos desde un marco específico la propuesta didáctica, la propuesta de formación didáctica de profesores de matemáticas. Lo que tenemos en el plan B, como ustedes lo han indicado. Nosotros del proyecto de investigación tenemos ya unos resultados, unos hallazgos, unas conclusiones, pero ustedes, con lo que han presentado hoy, estaba hecho en el trabajo, ¿verdad? Han proporcionado un adicional quinto, y una temática específica que es el sentido escolar, el diseño de tareas para fomentar el sentido escolar. Cómo nuestros estudiantes, cómo los futuros profesores y las futuras profesoras que van a graduarse de esta escuela, de esta universidad, logran diseñar o tienen la capacidad, la competencia de diseñar tareas para fomentar el sentido escolar. Entonces, han dejado evidencias claras, ¿verdad? A pesar de que ellos lo hicieron, ¿verdad? No podemos generalizar, porque los resultados de hecho no nos dejan. ¿Cómo es necesario que nosotros tomemos decisiones? ¿Verdad? Considerando aquí la presencia de Ricardo que coordina la función judicial, es importante tomar decisiones, porque se nota que hay fortalezas, pero también hay debilidades, y la mayor parte de las debilidades obedecen al componente material. El se habla de manera directa de sentido estructural en un curso, en el que didáctica de la se mete un poco, pero el sentido estructural no se fomenta solamente en el curso, se fomenta en otros cursos de la carrera, empezando con matemática fundamental. Entonces, hay que reflexionar, ustedes nos van a hacer a nosotros reflexionar sobre lo que estamos haciendo, que contribuyen a que la formación de futuras personas en esta escuela y esto no se felicita que se haga. Tengo que resaltar, vamos a ver, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, se dice que las investigaciones deben generar una investigación debe generar un impacto. ¿Usted está impactado? ¿Usted está impactado? Voy a dar la respuesta. Por ejemplo, hay poca teoría sobre el sentido cultural. Desde una visión cognitiva desde el aprendizaje de la. Ustedes contribuyen a la teoría. La teoría no es estática, la teoría no es completa, es dinámica, alimenta. Ustedes ponen una pieza más a esa teoría sobre el sentido cultural. Impacto. Segundo, ustedes están logrando, no sé si se han dado cuenta, no sé si se los comenté, ¿verdad? Posicionar a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional en el ámbito internacional, porque resulta que hay personas interesadas en venir a hacer estancias acá debido a que vamos a hacer estancias. Y eso se está tramitando, tenemos la autorización de la dirección de la Escuela de Matemáticas. Una de las personas que participó en esta entrevista ha gestionado una estancia justamente para venir a leer, a estudiar, a entender todo lo que ustedes hicieron sobre el sentido estructural, porque ella tampoco encuentra información sobre el sentido. Otro indicador del impacto. Y tercero, para mí uno de los mayores impactos es que ustedes hayan logrado, uno, contar con la participación de estas tres expertas. Chanel Rey, si no me equivoco, de Panamá, la profesora Gloria Canz, que es chilena, que es doctoranda en la Universidad de Granada en España, y principalmente de Teresa Roa. Ustedes hayan contado con el comité y los aportes de una doctora emérita del CINVESTAP, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico de México, Nacional de México, es de resaltar. Entonces, su trabajo impacta. Ha impactado y va a seguir impactando, porque esto tiene que difundirse más. ¿Verdad? Entonces, yo tenía una consulta para ustedes, pero ya lo vierais. Entonces, me voy a quedar justamente con los comentarios. La consulta tenía que ver con cómo mejorarían ustedes
la formación, el fomento del sentido estructural en nuestros estudiantes, en nuestros profesores, en formación inicial, ¿verdad? Para mejorar, para enriquecer su especialización. ¿Cómo se podría capacitar a las personas? No vamos a hacer requerir. Nuevamente les felicito, nuevamente les reitero el orgullo que siempre ustedes dos. Y han dado muestra de que cuando realmente uno se apasiona por un tema de investigación, tiene resultados maravillosos. Muchas gracias. Trabajo y le doy la palabra al maestro Ricardo Poveda, de la dirección en este seminario. Buenas tardes, de la mesa, Miguel, Oscar, Emilio. Buenas tardes, queridos estudiantes. Coincido ya con las palabras de Miguel y de Emilio, la felicitación, no solamente por lo que están presentando el día de hoy, sino por el proceso que ustedes ya, que hoy tal vez esperemos que culmine, ¿verdad? Como estudiantes. O sea, realmente, a pesar de que no he sido directamente profesor, por ejemplo, nunca fui profesor de pandemia. Pandemia. Pero sí, por el caso de Andrés, lo tuve como asistente y ya no me acuerdo también, así. Y hoy están culminando este proceso, como estudiantes, ¿verdad? Y que van a pasar ahora a un campo, ya el campo, o ya están trabajando, están en el campo laboral, y que espero que precisamente esta parte de la licenciatura, perdón, que tenían que, o que están haciendo, terminando, es parte profesional. Antes de hacer las preguntas, un par de recomendaciones. Una recomendación: esto no puede quedar aquí, ¿verdad? Eso tiene que publicarse. Nosotros, al menos en las veces que estoy en estos tipos de actividades, insisto mucho en que eso tiene que publicarse. Porque una cosa es la tesis, donde a veces, o es muy normal, que cuando uno está haciendo una investigación no consulta tesis. Es mucho, ya uno solo tendría que ser cosas muy específicas. Es fundamental que eso se publique en revista. Y entonces, que esto es un paso adicional, es un paso que hay que dedicar tiempo, es otro proceso, pero que tienen que hacerlo, porque es fundamental, principalmente por los hallazgos que ya Miguel y Emilio, ustedes los dejaron, ¿verdad?, que están teniendo acá. Que precisamente uno de los hallazgos y que como lo dijo Miguel también, me llevo con mucha preocupación, es esa habilidad de crear tareas para sentido estructural, visualización, etc. Es una gran preocupación, porque ¿qué van a ir a hacer ustedes como futuros profesores, y los jóvenes están acá también como futuros profesores, cuando están frente al aula? Ese es el pan de cada día. Pero sí, es el pan de cada día. Y tanto en el planeamiento como en el mismo momento de la clase. Entonces, si no tenemos esa capacidad, o no estamos como escuela matemática, no estamos desarrollando esa habilidad en los estudiantes, eso me genera mucha preocupación. Y es bueno que surjan estas cosas porque a veces desde la lectura de un plan de estudios puede ser que el plan de estudios está muy bonito, ¿verdad? La descripción de los cursos también está muy bonita, pero ya en la práctica, ¿verdad? Salen estas cosas y entonces es algo que nos llama, es para llamar la atención, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, me tranquiliza también cuando uno ve este tipo de presentaciones y este tipo de trabajos, también me tranquiliza que el PLEN, de cierta forma también, en este caso la carrera de Ciencias Matemáticas, está haciendo un trabajo también importante, porque vemos estudiantes aquí ya preparados, defendiendo su trabajo de graduación, ¿verdad?, su investigación, con toda la tranquilidad. Recuerdo que cuando menos yo defendí,
yo estaba ahí como un bistec de peso, ¿verdad? Con unos nervios increíbles, que yo los veo a ustedes tranquilísimos, ¿verdad? Y además, y con la propiedad de hablar de lo que recibieron los cursos, de lo que están, digamos, de lo que se está planteando en los cursos de didácticas, etcétera. Entonces, eso también me da tranquilidad por otro lado, ¿verdad? En el sentido de que realmente el PLEN está haciendo un buen trabajo, pero que sí tenemos que trabajar, como en este caso la dirección, la subdirección, y lo mismo que también el CIDE, para que estos lunares que tal vez están saliendo, es importante tomarlos. Les tengo un par de preguntas muy fáciles, ¿verdad? Que también tienen que ver con lo que dijo Romilio para que a los futuros investigadores les ayude. Por ejemplo, con respecto, como yo vi que bueno, vimos, y a la hora de leer, tienen un montón utilizaron un montón de instrumentos, ¿verdad? La entrevista, ¿verdad? Los estudiantes, la entrevista a estudiantes, etc. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaron durante la validación de esos instrumentos? O sea, pues, no les voy a responder la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes? Principalmente pensando en que los futuros investigadores van a tener que hacer esas validaciones. Entonces, ¿qué le recomendarían ustedes a ellos? Particularmente con la parte de la validación. Desde la parte de la validación, muy sinceramente nosotros sí estamos menos dificultades, pero fue porque antes de buscar estos validadores, primero, por ejemplo, tomamos a quienes queríamos como especialistas para para poder llevarlos más adelante. Entonces, como es tan distinto, entonces en esta parte de validación usamos docentes que sus líneas de investigación fueran similares. Entonces, tuvimos que seleccionamos varios y a todos se les hizo la solicitud por el caso de que uno no pudiera, que no tuviera tiempo y demás. Entonces, siempre tener varias opciones, no limitarse, normalmente se dice que sean 3 tal vez, no limitarse a esa cantidad, por el caso de que alguno no está disponible, no publique el estudio. También hacer estas validaciones con tiempo, no estar como contrarreloj, porque los seminarios, hacerlos con tiempo, con calma, y estarles recordando, porque también sabemos que nosotros estamos muy ocupados. Entonces, si no, tal vez no responden en las fechas que uno les solicitó, hacerles un recordatorio antes, una semana después, para que estas validaciones se cumplan en el tiempo que uno decide. Sí, como decía Ale, nosotros no presentamos mayores inconvenientes gracias a la disposición de algunos profesores de la escuela, fueron muy amables en ese sentido. Tal vez yo destacaría nada más una cuestión, y es que nosotros teníamos un instrumento demasiado específico en nuestra investigación, era la parte de la guía de trabajo. Entonces, nosotros no planteábamos desde un principio si debía ser desde expertos ajenos a la investigación o cómo hacerlo, porque el sentido estructural, como decíamos antes, no había sido tan investigado. Nosotros teníamos la ventaja de que contábamos pues, con un especialista en la parte de diseño de tareas y un especialista en la parte de sentido estructural. Entonces, planteamos la validación desde la parte del comité asesor y recibimos la retroalimentación adecuada. Eso por ese lado. Y segundo, lo que recalca Alexandra de los tiempos es muy, pero muy importante, porque al iniciar el seminario 3, ya con el proyecto aprobado, lo primero que uno hace es la validación, ya con esta parte aprobada. Entonces, cumplir muy bien con esos plazos, porque si no, uno se empieza a tratar en el análisis de la información y ya de ahí se va tratando con más. Ahorita también Romilio hizo una pregunta que me gustaría que la pronunciara un poquito más. Romilio le hizo algo muy puntual, yo también la hago a nivel general. ¿Qué cambios harían ustedes, digamos, en la investigación, pero cuando ya están en el proceso, ¿verdad? Y que dijeran, ay, ¿por qué? Pero que ya no se podía porque precisamente ya estaba en el proceso. ¿Qué les gustaría incorporar o qué les hubiera gustado incorporar? Hacer algo distinto, ¿verdad? No sé, que tal vez hayan visualizado algo así. A ver, es que nosotros, bueno, de la mano de nuestro comité asesor y el profesor del seminario, nosotros vimos de una vez al grano sobre lo que teníamos que hacer. Nosotros sí nos dimos cuenta que había cosas que queríamos hacer, pero por dicho fue durante la formulación del anteproyecto.
porque nos dimos cuenta, falta este componente. No hemos definido correctamente la categoría de componentes didácticos, o nos falta un referente teórico en esta parte. Me siento muy a gusto con el trabajo que hicimos en ese sentido, pero no significa que eso no pasó, no significa que fue que en algún momento no quisimos no hacer algo, sino que tuvimos la fortuna de que lo hicimos durante la formulación del anteproyecto. Eso sí, eso fue porque nuevamente fuimos muy bien acompañados tanto por el comité asesor como por los profesores del seminario que nos permitieron ver, si ustedes quieren hacer esto, ¿cómo lo quieren hacer? Y siempre tuvimos desde el principio muy claro cómo queríamos hacer las cosas. Queríamos poner a los docentes a diseñar tareas. Lo que de pronto no teníamos tan claro era que necesitábamos para eso al principio. Entonces, pues por dicha, pudimos hacerlo todo en una fase en la que no estábamos a tiempo para poder hacerlo. Y la última nada más, esa de hecho no surge de la investigación, pero hay que hacerlo. Okay. ¿Qué piensan ustedes, verdad? Si aplican esta misma investigación, pero ya a docentes en servicio. De hecho, bueno, esa fue la primera propuesta que hicimos, hacer la investigación con docentes que ya, digamos, que habían llevado las didácticas y que ya estuvieran iniciando. Sin embargo, acceder a esta población también era un poco complicado porque ya tenían que ajustar a los tiempos libres, y también si querían, ¿verdad? Y muchos de ellos, ni Andrés ni yo los conocíamos. Entonces, tal vez ese contacto con ellos iba a ser un poco más complicado, pero originalmente esa era como, ¿verdad? Porque, digo, se quería ver cómo ellos iban implementando esto ya en su servicio, era lo ideal, pero también fue bastante enriquecedor ver los docentes que estaban a punto de salir, porque fue en el cuarto nivel, si bien también ellos también adquirieron estas competencias y ya se habían llevado la mayoría de los cursos de diario. Fue bastante enriquecedor para nosotros y para la parte que se quería hacer algo. Digamos, eso fue nuevamente una observación muy grande que se nos hizo desde el principio. Sí, queríamos trabajar con docentes en servicio, pero luego empezamos a ver que las limitaciones no eran precisamente pocas. Algunos trabajan en colegios privados que de repente no, pues no se apegan tanto al currículum, ¿verdad?, de educación secundaria. Puede ser que de pronto no tuvieran el tiempo para hacer un instrumento como realmente se debe, porque sabemos que desafortunadamente la labor docente requiere demasiadísimas cosas, y pues de una u otra forma puede ser que lo que ellos nos entregaran no es que necesariamente estuviera mal hecho por su conocimiento, lo que sea, o estuviera mal hecho, pero en dado caso fuera por eso, sino por una falta de tiempo, sino por una falta de intentar hacerlo de esta forma. Entonces, vimos las ventajas que tenía y que no le quitaba importancia al estudio hacerlo con docentes en formación inicial, pero sí creo que de haberlo hecho con docentes en servicio, el problema hubiera sido ese, no hubiéramos tenido certeza de si alguna deficiencia detectada hubiera sido por su proceso de formación o por la parte del tiempo que tenía para realizar la labor que les solicitaba. Bueno, muchas gracias y reitero mi felicitación. Algo muy importante que tiene el trabajo, y es una de las cosas que yo siempre busco en este tipo de trabajos, es que el marco teórico no esté pintado y que sea un marco teórico útil, que sea un marco teórico que se utilice en el análisis de la información, etc. Y ustedes lo presentan, lo tienen así y ustedes lo presentan en la información. Gracias al profesor Ricardo por las intervenciones. Me toca analizar esta ronda de preguntas a mí. Es más complicado, ya ustedes vieron todas las preguntas que tenían que hacer, pero bueno, cabe saludar a la mesa, al profesor Ricardo Poveda, doctor identificado, al asesor y todos de los cursos de seminario también, profesor Romero, a Andrés, a Sandra, muy contento con este trabajo que ustedes están presentando hoy, de verdad, felicitarlos por lo que nos vienen a exponer y por este arduo trabajo que han realizado en estos últimos años. Felicitar a las familias que nos acompañan acá, que tienen que sentirse de verdad muy orgullosos, como lo decía el profesor Miguel. Agradecer a los estudiantes que están presentes aquí y al público en general también, un agradecimiento especial. Empiezo resaltando algunas cosas que me resultan muy importantes del trabajo que ustedes presentan. Me gusta mucho el orden de las ideas, que ponen las ideas
en el trabajo escrito, eso es muchísimo, lo hace fácil leer, lo decía el profesor Romilio, y creo que hay que decirlo porque se esforzaron muchísimo para eso ustedes. Me gustó mucho el marco metodológico, ahorita lo mencionaba él, los dio y los ayudó a hacer la investigación, cada paso de la investigación de una forma muy concreta, ágil y eficiente, ¿verdad? Y creo que eso se ve plasmado, entonces también reconocérselos. Y la forma de presentar hoy son muchísimo, pero claros, fueron al punto, fueron a los resultados de una forma muy elocuente de todo lo que ustedes obtuvieron. La presentación de ustedes dos también nos caracteriza a los estudiantes de la Universidad Nacional. Sigan así también durante el desarrollo de profesional, ya como profesionales en colegios, universidades, donde vayan a trabajar. Ustedes son parte de esta universidad y van a seguir siendo parte de esta universidad. La van a llevar, creo que en corazón siempre. Y ojalá poderlos tener por acá también, colaborando en otras líneas de investigación, proyectos futuros. Como he hecho, con las preguntas sí, muy difícil porque ya casi todos plantearon, casi las que uno le surge, ¿verdad? Pero voy a hacerles algunas concretas. Por ejemplo, ahorita Sandra decía, cuando escojan el tema, que sea algo que sientan que les aporte en su formación, que va a ser enriquecedor, ¿no? Entonces yo le pregunto a Sandra si ella lo sintió cuando le plantearon el comité asesor sentido estructural como temática para su trabajo final de graduación, que creo que fue ella, incertidumbre o qué fue. Bueno, un poco la idea es que Andrés y yo nos debemos trabajar juntos, entonces construimos el tema. Él venía con ideas estructurales, yo venía con la parte de tareas, y entonces para mí fue un poco, bueno, él también tenía sentado atrás. Ya a veces no me gusta mucho. Entonces el propósito estructural, ahí lo hablamos, y a mí me gustó, siento que se adaptaba muy bien y ahí fue donde surgió ya la idea. Pero inicialmente sí me asustó un poco porque no lo conocía con ese nombre. Sí lo conocía, pero no lo recordaba muy bien con ese nombre. Entonces sí, me asustó al inicio porque a mí me gusta mucho, me gusta inglés, todo, pero ya en el camino me fue gustando mucho, vi la importancia, incluso ya estoy tratando de ponerlo en práctica en los salones de clase para poder decir lo que aprendí. Claro, ya. Para hacer una pregunta, la que sí quiero pensar un poquito más, Romero la hizo, esa estuvo, pero yo creo que a mí sí me queda como esa sensación de que quiero tenerlo como más claro, la abordaje. Cuando ustedes desarrollaron el análisis de tareas diseñadas por los docentes de información, ¿cuáles fueron los errores más comunes que notaron que ellos cometían en esta tarea, en este ejercicio? ¿Y cómo creen ustedes que deberíamos abordarlo desde el punto de vista de formación inicial para corregirlo o para que ellos se sientan mejor, lleguen mejor preparados para este tipo de actividades? Como decía Ricardo, la elaboración de tareas para tenerlas siempre, para hacerlas, hay que hacerlas siempre. Entonces, ¿cómo abordarían ustedes? Bueno, la primera, mencionaba cuáles eran los errores que solían cometer. Nosotros encontramos lo más común, nosotros les pedíamos que caracterizaran sus tareas. Yo recuerdo muy bien cuando yo llevé el curso de la didáctica general, que yo me acuerdo era el curso que me lo dio el profesor Jonathan. Nosotros hicimos esa unidad didáctica y él nos decía que eran características de una tarea, etcétera, y nos decía que la caracterizáramos. ¿A qué se refería él con esta parte? Determine cuál es su nivel de complejidad. Determine cuáles son las representaciones presentes en la misma. Mencione cuáles son los contextos en los cuales se enmarcan su tarea y por qué es significativo para los estudiantes. Eso es lo que yo siempre entendí como una caracterización, que era lo de describir la parte de la tarea. ¿Cuál fue el error más común que vimos? Y al decirles que caracterizaran la tarea, no entendían a qué se referían. Entendían más como que en qué momento de la clase se desea desarrollar, o nada más, de hecho, digamos, una caracterización muy particular que en su momento vimos fue que nada más mencionaba que eran 6 ítems de reproducción. Esa es la caracterización que de pronto hacía. Eso fue lo más común que nosotros encontramos. No entienden bien qué es el caracterizar una tarea a partir de sus elementos descriptores. Con respecto a
a cómo profundizar en ello, sea lo que yo me he dado cuenta con las investigaciones, porque por supuesto que ahí yo cuando empezamos fuimos a otros estudiantes de la carrera, tesis anteriores, y eso es algo que nosotros apreciamos mucho. Vimos que muchos trabajan directamente con unidades didácticas por la parte de diseño de tareas. Y yo me quedé pensando que eso es algo que a nosotros como estudiantes se nos queda. Siento que eso es lo que más a mí me ha aportado cuando tuve que trabajar en los cursos de didáctica, y siento que seguramente algo similar tuvieron que haber vivido los otros compañeros investigadores. Yo pensaría, nuevamente, los cursos de didáctica es demasiado que abarcar en muy poco tiempo, pero yo pensaría en la oportunidad de poder desarrollar estos elementos de escritores específicos en cada una de estas áreas, en estadística y probabilidad, en geometría y también en la parte de relaciones y álgebra, si se encuentra el espacio, pues, porque me parece muy importante que el estudiante entienda que no solo es en la parte general, no es solo que, digamos, llegamos, repartimos, me acuerdo que es una idea general, repartimos un contenido estadístico, una geometría, una relación general, sino que se puede hacer en todas las áreas y ver qué particularidades requieren cada área. Porque de pronto aquí vimos que para esta competencia específica, vamos por poner un ejemplo, un nivel de conexión o reflexión, pero de pronto para una parte, no sé, de estadística, que es hacer muchas deducciones rápidas, se requiere más reproducción o lo que sea. Pero, ¿qué se requiere específicamente? Cada una de estas áreas, mediante la implementación de diseño de tareas, unidades didácticas. Y una última, que es por curiosidad, ya hay, por lo menos en borrador, una publicación de este trabajo, está en la mente que se va a publicar, se visualiza dónde se va a llevar. Estamos trabajando en ello porque, digamos, directamente nosotros vimos el objetivo 1 era componentes matemáticos y componentes didácticos que requiere la tarea. Y esos son dos muy buenos artículos. Y la parte de la descripción de lo que encontramos en la parte de los docentes, de cómo los docentes lo promueven, sería un tercer buen artículo. Entonces nosotros sí tenemos muy bien planteado cómo vamos a estructurar, pero sabemos que es una información muy rica y necesaria para la parte del sector. Y que igual claramente está, todo esto le necesito más tiempo, entonces si tenemos la idea, es algo que realmente estamos interesados en hacer. Por eso teníamos quintas tipo de consultas, ¿verdad? Ya no tenemos otras consultas. Entonces, en este momento, es cuando yo les solicito que por favor abandonen la sala. Cuando los compañeros ¿Qué